¿Listo? Y entonces nosotros prácticamente estábamos comenzando, o mejor dicho, íbamos a utilizar todas las herramientas que teníamos de cálculo diferencial hasta el momento para comenzar a resolver unos problemas ahí. Empezamos a resolver un problema, lo dejamos a la mitad, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ¿vale? Ese problema era de una gráfica, voy a buscarlo de hecho, a ver si de pronto lo encuentro otra vez para que lo resolvamos otra vez, pero bueno, la cuestión era la siguiente entonces. Nosotros arrancamos con una función f, ¿cierto? ¿Qué información podíamos obtener de esa función f? ¿Qué información podríamos obtener? ¿Listo? Entonces, con la información de f', es decir, de la primer derivada de esa función, nosotros podíamos obtener varias cosas. En primer lugar, podemos obtener puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos eran donde f' es 0 o donde f' no existe. Pongámosle así, en E no existe, ¿vale? Puntos críticos salían de ahí. ¿Listo? Podríamos obtener, por supuesto, intervalos donde la función era creciente y decreciente, es decir, donde f' era mayor que 0, esto implicaba que la función era creciente. Pongámoslo con esos simbolitos para que nos vamos acordando. Donde f' era menor que 0, implicaba que la función f era decreciente. ¿Listo? Esto unido con el primer criterio de la derivada, obteníamos la solución de la situación de los puntos críticos, es decir, sabíamos si los puntos críticos eran máximos o mínimos o puntos de silla. Entonces, toda esta información la sacamos con la primera derivada. Entonces, máximos y mínimos, pongamos aquí. Listo, este es como el resumencito de lo que estábamos haciendo. Esa información la sacamos con la primer derivada. Sacábamos los puntos críticos, sacábamos intervalos de crecimiento y de decrecimiento y sacábamos los máximos y los mínimos. ¿Cómo sacábamos los máximos y los mínimos? Pues en resumen lo que hacíamos era analizar cómo cambiaba de signo o dónde cambiaba de signo la primer derivada y utilizábamos el criterio de la primer derivada que lo voy a buscar por aquí, debe estar. Por aquí debería estar más o menos. A ver. Aquí está. Observen bien. Que si la función, que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente, y que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Y el criterio de la primera derivada debería estar aquí justamente, y es el que indica, aquí está, mírenlo, es el que indica que si hay un cambio en el signo de la derivada, en el signo, o sea que no es necesario calcular pues la derivada en cada puntico, sino solamente averiguar el signo, que si hay un cambio de signo de negativa a positiva en la derivada, en un punto C, entonces ahí vamos a encontrar un mínimo, ¿vale? De negativa a positiva significaba que la función venía decreciente y comenzaba a crecer, entonces significaba que ahí tiene que haber un mínimo. Que si cambiaba de signo la derivada de positiva a negativa, significaba pues que la función venía creciendo y comenzaba a decrecer y por tanto ahí encontramos es un máximo. Si la derivada no cambia de signo, es decir, si es negativa, sigue negativa después de ese valor C, y si es positiva, sigue positiva después de ese valor C, entonces significa que en C no es ni máximo ni mínimo, sino que se trataba era de un punto que le llamábamos punto de silla, que eran unos puntos que se colaban, digamos, cuando queríamos calcular los puntos críticos de una función. Entonces, ese era el resumen con respecto a la primera derivada. Con respecto a la segunda derivada, ¿qué información obteníamos? Segunda derivada. La primera información que obteníamos eran los puntos de inflexión, ¿cierto? Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, palabras más, palabras menos, son los puntos críticos de la derivada. Es decir, los puntos de inflexión eran aquellos puntos donde la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe. Los puntos de inflexión, palabras más, palabras menos, son los puntos críticos de la derivada. Otra información que podíamos sacar aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe.
En ese caso, también puede uno deducir que los puntos de inflexión en la función normal pueden ser máximos y mínimos en la derivada, porque pues también son Exactamente, puntos críticos. exactamente. Ajá, exactamente, sí. De hecho, legalmente es correcto. Los puntos de inflexión podrían tratarse de máximos o mínimos o puntos de silla en la derivada. Exactamente. Entonces, sí, los puntos de inflexión, como dice Manuela, eran los puntos críticos de la derivada. Es decir, son los puntos donde la segunda derivada es cero o donde la segunda derivada no existe. ¿Qué información podíamos sacar de ahí? Podíamos sacar información de la concavidad. Decíamos, si la función, si la segunda derivada es positiva, entonces esto implicaba que la función original era cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, esto implicaba que la función original era cóncava hacia abajo. Y los puntos de inflexión representan los puntos exactamente donde cambia la concavidad, donde una función deja de ser cóncava hacia arriba y pasa a ser cóncava hacia abajo, o donde deja de ser cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. Algo así, por ejemplo, una función que venía así es cóncava hacia arriba, parece una U, ¿cierto? Una función que venía así y de un momento a otro cambió e hizo esto, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, ese puntico aquí, ese puntico donde está cambiando, pues eso será un valorcito C en el eje X, ¿cierto? Ese puntico C donde está cambiando la concavidad de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, pues será un punto de inflexión y será un punto donde la segunda derivada es cero, donde la segunda derivada no existe. ¿Listo? Entonces, ese puntico de inflexión representaba ese cambio de concavidad y nosotros averiguábamos cómo era cóncava hacia arriba o cómo era cóncava hacia abajo analizando el signo de la segunda derivada. ¿Listo? Aparte de eso, nosotros teníamos un criterio de la segunda derivada. Nos decía algo así. Aquí va a ser un poquito difícil de escribir, pero nos decía algo así. Voy a escribirlo aquí. Decía, si C, por ejemplo, si el valorcito C es punto crítico de la función f, voy a colocarle aquí de f porque ya estamos hablando punto crítico de f' también, no. Si C es un punto crítico de f, y por ejemplo, f segunda en C es positiva, entonces en x igual a C hay un mínimo. En x igual a C hay un mínimo. Entonces, ese también vimos este criterio, ya se los indico en el libro, y decía así, si C es un punto crítico de la función f, y f segunda de C es negativa, entonces en x igual a C hay un máximo. ¿Listo? Este se llamaba máximo. Esto se llamaba el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Entonces, para descubrir si algo es máximo o es mínimo para la función f, pues tenemos dos maneras. O bien mirarlo con la primera derivada, justamente como lo dijimos acá arriba, o bien mirarlo con la segunda derivada, pues viendo si la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Y miren que tiene sentido, porque si C es un punto crítico, nosotros sabemos que ahí puede haber un máximo o un mínimo o un punto de silla. Pero si encima nos pide que la segunda derivada en C sea positiva, significa que ahí es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, pues no queda otra opción que ser mínimo. ¿Vale? Por eso es que tiene sentido esto. Lo mismo, si C es un punto crítico de la función f, entonces sabemos que ahí es máximo o es mínimo o es punto de silla. Y nos dicen que la segunda derivada es negativa, entonces tiene que ser cóncava hacia abajo la función. Y bueno, ahí no tiene otra opción que ser un máximo. Entonces, eso es lo que está pasando en ese puntito de ahí. ¿Listo? Eso fue lo que llamamos nosotros como criterio de la segunda derivada. Vamos a buscar lo que por aquí debe estar. Bueno, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Punto de inflexión. Listo. Y por aquí debería estar. Eso, a ver, aquí está. Miren que aquí está. Es este exactamente. Criterio de la segunda derivada para extremos locales. Entonces dice, si f' en C es igual a 0, es decir, si es un punto crítico, ¿cierto? Y si la segunda derivada es negativa, entonces es un máximo. Si f' en C es igual a 0, es un punto crítico y la segunda derivada es positiva, entonces es un mínimo. ¿Listo?
Y bueno, aquí da otra prueba, dice que si f' en c es igual a 0 y la segunda derivada también es 0, entonces la prueba no es concluyente, no se sabe si es máximo o mínimo o punto de sí. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos toda esa información. Como les comentaba, con esto lo que estábamos haciendo era tratar de, con una función, obtener toda la información posible. ¿Listo? Y nosotros habíamos tomado una función, vamos a hacer otra función por aquí, para hacer como un ejemplito, a ver si podemos encontrar una función que sea más o menos trabajable. Más o menos trabajable, de pronto esta 27 que nos permita como ilustrar todo esto. De pronto esta función 27 nos puede servir. Voy a tomar esta función del ejercicio 27. Hasta ahora no la había visto, pero entonces vamos a ver qué información podemos obtener de esa función. ¿Listo? Esta no, nada. Este sí, esto no, se hace un buen rato. Entonces voy a copiar esta función. Y entonces vamos a hacer un proceso que se llama como el proceso de obtener un bosquejo de la gráfica de esa función que está ahí. ¿Listo? Vamos a hacer un bosquejito de la gráfica de esa función que está ahí. ¿Cómo vamos a hacer el bosquejo? Vamos a hacerlo sin tabular un solo punto. Vamos a hacerlo obteniendo solamente la información que podamos acerca de la primera y segunda derivada. ¿Listo? Entonces, con toda esa información la reunimos y vamos a tratar de sí, hacer como una especie de grafiquita de lo que podría ser esa función. ¿Listo? Hoy vamos a hacer dos ejemplitos de eso, entonces muy atentos. Vamos a hacer este 27, que me lo encontré ahorita, y vamos a hacer de pronto uno que está por acá abajo, aquí en esta parte de acá, que estaba propuesto también, me sirve el de acá porque, pues como está propuesto, también nos ayuda a visualizar. ¿Listo? Aunque acá hay uno también chévere. No. Que acá hay uno también chévere, que hay uno también chévere que nos puede ayudar a visualizar qué es lo que está pasando. Es como muy parecido al 27. Vamos a ver, voy a tomar este mejor. Este me sirve porque al menos está aquí resuelto, entonces también está bien. Entonces voy a borrar este y voy a pegar este. ¿Listo? Y voy a pegar este ahí. Vamos a tomar esa función. Y vamos a tomar otra que estaba por aquí, que está un poquito más difícil, por eso es que la quiero tomar, porque es un poquito más difícil. Esta de aquí. Ahorita lo hacemos, pero con esta funcióncita de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer dos ejemplos de lo mismo. Trazar una gráfica con estas dos funcióncitas. La que acabo de poner en el concepto de escribir y esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo procedemos? Cuando queremos hacer un bosquejo de la gráfica de esta función sin tabular un solo punto, pues lo primero que voy a hacer es calcular tanto la primera y la segunda derivada. Con el resumen que acabamos de hacer, nos dimos cuenta de que, bueno, necesitamos esas dos informaciones. ¿Listo? Entonces, ese resumen nos dice, pues de una vez calcule primera y segunda derivada y después al menos las tiene a la mano para calcular lo que sigue. ¿Listo? Primera derivada, 4x a la 3 menos 12x a la 2. Ahí lo hice rapidito. La primera derivada es 4x a la 3 menos 12x a la 2. Segunda derivada, de una vez, rapidito, se supone que ya debemos saber derivar, entonces, o al menos saber derivar bien, ¿cierto? Entonces, esto sería 12x a la 2 menos 24x. Segunda derivada, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué información podemos sacar con estas derivadas? Pues ya dijimos, en primer lugar, puntos críticos, ¿cierto? Entonces, vamos acá, puntos críticos, y saquemos una lista de puntos críticos. En este momento, nosotros, en este ejercicio, críticos, en este ejercicio no hemos dado un intervalo, no hemos dicho que esto tiene que ser un intervalo A, B, así, de esta forma, no hemos dicho nada, estamos en todos los reales. Entonces, no hay puntos críticos de la forma que son los extremos de los intervalos, ¿no? Recuerden que cuando estamos en un intervalo cerrado, pues los extremos de los intervalos son obligatoriamente puntos críticos. Aquí no nos han dicho eso, entonces esos puntos críticos no existen. ¿Listo? Entonces, recordemos que los puntos críticos salen de dos maneras. Salen
Cuando f' de x no existe, ¿vale? Y salen cuando f' de x es igual a 0. Pero cuando f' de x no existe, no va a salir ninguno, justamente porque esta función es un polinomio y justamente porque no estamos restringidos a un intervalo cerrado a, b de los que les nombré ahorita. Esta función es un polinomio, cuando la derivo vuelve a dar otro polinomio, los polinomios están definidos en todos los reales, no tienen ningún problema, son continuos, bueno, todas las buenas, digamos, características que pueda pedir uno de una función las va a encontrar en los polinomios. Entonces, ahí no voy a tener problema. La derivada siempre va a existir para todo x. Entonces, aquí no voy a tener inconveniente. El inconveniente lo voy a tener acá, donde la primera derivada nos da igual a 0. Es decir, donde 4x a la 3 menos 12x cuadrado, que es la primera derivada, me dé 0. ¿Listo? Entonces, tengo que resolver esa ecuación de ahí. ¿Cómo la resuelvo? Pues, por ejemplo, puedo factorizar una x cuadrado, de hecho, puedo factorizar 4x cuadrado aquí. Puedo factorizar 4x cuadrado. ¿Qué me da si factorizo 4x cuadrado? Pues aquí me quedaría x y menos 3, creo. Observen. 4x cuadrado por x me da 4x a la 3, está bien. 4x cuadrado por 3 me da 12x cuadrado, está bien. Menos ahí, está bien. Y esto es igual a 0. De aquí, ¿qué puedo concluir? Tengo dos cosas, tengo dos expresiones que están multiplicando y el resultado me da 0. Significa entonces que o bien la primera es 0 o bien la segunda es 0, x menos 3. O bien la segunda es 0. Una de las dos es 0. Pero en la primera yo puedo pasar el 4 a dividir y 0 dividido entre 4 da 0. Y puedo sacar raíz de x al cuadrado, esto es raíz de 0. Esto me queda, pues, para hacerlo completo, valor absoluto de x igual a 0, pero valor absoluto de x igual a 0 implica que x es igual a 0. ¿Listo? Ahí como para hacerlo completo nomás. Recuerden que raíz de x al cuadrado no es x, sino que es valor absoluto de x. Simplemente como para recordarles eso, ¿vale? Pero pues eso de inmediato se sabía que la única solución de esta primera parte era x igual a 0. Y de la segunda parte, pues pasando el 3 a sumar, me quedaría que x es igual a 3. Significa entonces que tengo dos puntos críticos. Mi lista de puntos críticos solamente contiene dos punticos. X igual a 0 y x igual a 3. ¿Listo? Son mis dos punticos críticos ahí. Por tanto, entonces, voy a colocarlos por aquí. Voy a colocar como la lista de puntos críticos. Puntos críticos. X igual a 0, x igual a 3. ¿Listo? Por tanto, entonces voy a añadir un plano cartesiano en este momento. Voy a añadir en otra hojita, a ver, ahí no se dificulta mucho, tal vez por lo que están muchas hojas aquí ya pegadas. Voy a colocar aquí mismo, puede ser entonces, un plano cartesiano aquí en la parte inferior y ahí vamos llevando toda esa información. ¿Listo? Este plano cartesiano va a ir recolectando toda la información que vamos adquiriendo de nuestra función. Y en la primera información es que x es igual a 0 y x igual a 3 es un punto crítico, ¿no? Entonces vamos a colocar una rectica vertical en esos dos puntos. Una rectica vertical la voy a colocar roja en esos dos puntos. En x igual a 0, aquí está, ese está aquí, ¿vale? Y en x igual a 3. 1, 2, 3, aquí. Entonces, aquí. Entonces sería así. 2, 3. ¿Listo? Ahí está. He puesto dos recticas verticales en los puntos críticos. Y voy a señalar que 0 punto crítico y 3 punto crítico, ¿cierto? Estos son puntos críticos. Voy a colocarles más vale. P.C y 3 P.C. Punto crítico y punto crítico. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa información aquí. Luego, estos puntos críticos, pues lo que hicieron básicamente fue separarnos la recta real en tres zonas, en tres partes. Yo siempre hablo como de tres zonas ahí. Desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. En cada una de estas zonas, yo puedo averiguar si mi función f es creciente o decreciente según el signo de la derivada, ¿vale?
Si yo averiguo, por ejemplo, entre menos infinito y cero, si la derivada es negativa, pues yo voy a saber que la función f es decreciente, si es positiva, pues es creciente y así sucesivamente en cada zona. Pero repito, no tengo que evaluar cada punto en la derivada. No tengo que evaluar cada punto en la derivada. Tengo que averiguar qué signo tiene la derivada. Eso es lo clave aquí porque me ahorra tiempo. No tengo que averiguar toda la derivada, sino simplemente qué signo tiene. Yo puedo incluso, por ejemplo, hasta tomar un valorcito en cada zona. Póngale por aquí, por ejemplo, -1. Puedo tomar cualquier valor. De hecho, aquí puedo tomar 1 y puedo tomar 4 y puedo averiguar estos valores, evaluarlos en la derivada y mirar si me da positivo o negativo y ya. Con que averigüe qué signo tiene, es suficiente. ¿Listo? Entonces voy a averiguar en -1, por ejemplo. Entonces voy y evalúo la derivada en -1. Entonces, por ejemplo, digo f' de -1 es positivo o es negativo. Entonces, voy a la derivada y averiguo cuánto me da la derivada evaluada en -1. Y observen lo siguiente. Sería así. 4 por -1 a la 3, -1 a la 3 es -1, entonces 4 por -1 es -4, -12 por -1 al cuadrado, -1 al cuadrado es 1, entonces sería -4 -12 al final de cuentas, -4 -12. -4 -12 es negativo. Repito, no tengo que calcular el valor exacto, tengo que saber qué signo tiene. Si evalúa -1, sería entonces -4 -12, me da negativo. Significa que en la zona 1, cualquier valor que yo tome en la zona 1 va a dar signo negativo. ¿Listo? Por tanto, en la zona 1 la derivada es negativa. Eso me indica entonces que la función es decreciente en la zona 1. ¿Listo? Miren que la clave está en eso, en que no tengo que averiguar cada puntico, ni siquiera tengo que evaluarlo totalmente. Tengo que averiguar es qué signo tiene. ¿Listo? Ahora voy a tomar en x igual a 1. En x igual a 1 voy a la primera derivada, aquí está de hecho, y evalúo en x igual a 1. Entonces sería 1 a la 3 es 1, ¿vale? Entonces sería 4 por 1 a la 3, 4 por 1 es 4, menos 12 por 1, 4 menos 12 menos 8, ¿vale? Entonces evalúo la primera derivada en 1 y me está dando como resultado -8. ¿Listo? Significa que en la zona 2, la primera derivada es negativa también. En la zona 2, la primera derivada es negativa también. Significa que en la zona 2, la función f es creciente por lo que estamos haciendo en el resumen, ¿no? ¿Listo? Aquí puedo borrar esto para que no haya demasiada información y paso a la zona 3. Entonces, evalúo en cualquier puntico de la zona 3. Yo escogí el número 4. Entonces, voy a la primera derivada que aquí está. Esta es la expresión de la Profe, primera derivada. ¿Sí? ¿cómo así? Si es negativa no sería decreciente. ¿Yo puse creciente? Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Aquí es decreciente. Sí, sí, toda la razón. Aquí es decreciente. Ajá. Exactamente, gracias. Hay toda la razón en eso. Entonces, quedaría así. Y en el último punto evalúo en x igual a 4, ¿no? En x igual a 4 sería algo así como 4 por 4 a la 3 menos 12 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Listo? Bueno, si no sabemos cuánto da, pues lo hacemos en calculadora, no hay ningún problema con eso. Pero esto me da de signo positivo. Así lo hagamos en calculadora, eso me da de signo positivo. Entonces, vamos a hacer una calculadora, pero como les dije, lo único que tengo que averiguar es qué signo tiene. ¿Listo? 4 por 4 a la 3 es 4 a la 4, de hecho, ¿no? Entonces sería así. 4 elevado a la 4, podemos colocarlo como 4 por 4 por 4 por 4, igual 256, menos 12 por 16. 12 por 16 me da como resultado 64. Signo positivo, lo que les dije. Entonces, yo ya había visto que esto da signo positivo porque pues 4 por 4 a la 3 es 4 a la 4. Y acá no alcanza a ser 4 a la 4 porque este 12 es menor que el 16 de 4 lados. Bueno, ahí yo había visto ya que esto era signo positivo. ¿Listo? Entonces, de tal manera que en la zona 3, la primera derivada es positiva. Y de tal manera que, justamente lo que dice Manuela, en la zona
3, la función f, en este caso, sí es creciente. ¿Listo? Sí es creciente. Eso de una vez me hace el estudio de los puntos críticos. Hasta el momento solamente decía 0 punto crítico y 3 punto crítico, pero yo ya estoy averiguando que entre zona 1 y zona 2, que es donde está el primer punto crítico, no hay cambio de signo en la derivada. Era negativa y sigue siendo negativa. Eso me indica que el punto crítico x igual a 0 realmente se trata de un punto de silla. No es ni máximo ni mínimo. Esto es punto silla. ¿Listo? No es ni máximo ni mínimo. No hubo cambio en la derivada, en el signo de la derivada más exactamente. Pero en el punto crítico x igual a 3, sí hubo cambio de signo en la derivada. Pasó de ser negativa a ser positiva. Significa que la función venía decreciendo y comenzó a crecer. Significa entonces que aquí se trata de un mínimo. ¿Listo? Entonces, ahí ya hay información que voy sacando con respecto a estos puntos críticos de ahí. Entonces ya tengo intervalos de crecimiento, punto silla, máximos, mínimos, ya tengo ese estudio ahí. ¿Listo? Ya tengo ese estudio ahí. ¿Qué me falta? Pues vamos a la segunda parte. La segunda parte, esto fue lo que sacamos con los puntos críticos. Miren, esto fue lo que sacamos con los puntos críticos, con la parte de los puntos críticos. Sacamos intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, el estudio de los máximos y los mínimos. Y bueno, hasta ahí podemos llegar con la primera derivada. Ahora, la cuestión es pasar a la segunda derivada. Cuando yo voy a pasar a la segunda derivada, pues lo que tengo que estudiar son los puntos de inflexión, ¿cierto? Puntos de inflexión. Entonces, lo mismo, los puntos de inflexión, justamente como dijo Manuel hace rato, son los puntos críticos de la derivada. Es decir, los calculamos cuando la segunda derivada es 0 o cuando la segunda derivada no existe. Pero lo mismo hace rato, esto es un polinomio, no vamos a tener problemas con que la segunda derivada no exista. La segunda derivada existe y como no estamos restringidos a un intervalo cerrado, pues nuestra segunda derivada va a existir para todos los valores de x. Luego nos tenemos que restringir o nos tenemos que simplemente adaptar a que f segunda de x sea igual a 0. Entonces voy a la lista de la segunda derivada que hicimos hace rato. Aquí está la segunda derivada, la calculamos hace rato y la igualo a 0. 12x cuadrado menos 24x. Entonces, esto sería 12x cuadrado menos 24x igual a 0. ¿Listo? Aquí puedo factorizar un 12x, de hecho, puedo factorizar un 12x, factor de x menos 2, observen, x sería sino 12x por x, 12x cuadrado, está bien, y 12x por menos 2, menos 24x, está bien, igual a 0. Lo mismo hace rato, dos expresiones que están multiplicando, el resultado de 0 significa que o bien 12x es igual a 0, o bien x menos 2 igual a 0. Paso el 12 a dividir y me queda que x igual a 0, y paso el 2 a sumar y me queda que o bien x es igual a 2. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Pues que mi lista de puntos de inflexión son 2 puntos de inflexión. Está x igual a 0 y x igual a 2. ¿Listo? Entonces voy a mi plano cartesiano y los pongo ahí. Voy a mi plano cartesiano y voy a hacer mi estudio ahora de los puntos de inflexión. Coloquémoslos en otro color. Coloquémoslos, puede ser morado. Entonces, los morados van a corresponder a puntos de inflexión. Por supuesto que aquí pues va a estar uno sobre otro, ¿no? Porque x igual a 0 también era punto crítico y también aparte es punto de inflexión. Entonces, ahí va punto de inflexión y en x igual a 2 va punto de inflexión, que es aquí. ¿Listo? Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, rectas moradas corresponden a puntos de inflexión. Entonces, aquí es inflexión también y este de aquí es inflexión, ¿cierto? Este es el punto 2. Inflexión. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Ahora, por supuesto entonces que esos puntos de inflexión parten en 3 zonas, otra vez 3 zonas, en este caso, la recta numérica, desde menos infinito hasta 0, que está el primer punto de inflexión, desde 0 hasta 2, que está el segundo punto de inflexión, y desde 2 hasta más infinito, que
que es la última zona, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estudiar en cada una de estas zonas si mi función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Listo? Para esto, otra vez, lo único que necesito es evaluar la segunda derivada en un puntico en cada zona. De hecho, en este caso, en este ejercicio me sirven hasta los mismos punticos. Miren que los punticos que puse hace rato, menos 1, 1 y 4, están cada uno en una de las zonas de los puntos críticos también. ¿Cierto? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, en los punticos que puse Perdón, hace profesor, rato, listo. Los punticos que puse hace rato coinciden pues que están también en las zonas de los puntos de inflexión. Entonces, voy a dejarlos igualitos. ¿Listo? Entonces, vamos a la zona 1 y veamos qué cumple la función f. ¿Qué cumple la función f? Si la función f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y para eso lo mismo. Evalúo mi puntico y analizo qué signo tiene. Ni siquiera tengo que hacer la evaluación completa. Necesito saber es qué signo tiene en cada puntico. Aquí está la expresión de la segunda derivada, es 12x cuadrado menos 24x. Y voy a evaluar, por ejemplo, en menos 1. Entonces sería así. Si evalúo en menos 1 sería 12 por menos 1 al cuadrado, es decir, 12 por 1, 12 menos 24 por menos 1, me queda más 24, 12 más 24, 36. O sea que en la zona 1, repito, en la zona 1 evalué la segunda derivada de menos 1 y según la expresión de la segunda derivada me está dando 36, ¿cierto? Sí, 36. 36 me está dando. 36. Significa que en la zona 1 la segunda derivada es positiva. Es lo que yo quería averiguar. Repito, no quería calcular o no me interesa calcular el valor exacto, me interesa calcular es el signo solamente. ¿Listo? Y en este caso yo me doy cuenta de que la segunda derivada en la zona 1, es decir, desde menos infinito hasta 0, es positiva, es mayor que 0. ¿Listo? Significa entonces que la función f es cóncava hacia arriba en esa zona 1, desde menos infinito hasta 0. ¿Listo? Vamos a la zona 2 de los puntos de inflexión, desde 0 hasta 2. Los puntos de inflexión, las rectas moradas que tenemos acá, desde 0 hasta 2. Entonces, lo mismo, evaluamos la segunda derivada en un puntico de estos, en este caso en x igual a 1 puede ser. Evalúo la segunda derivada en x igual a 1. La segunda derivada está por acá, es 12x cuadrado menos 24x, y la evalúo en x igual a 1. Entonces sería 12 por 1, 12, menos 24 por 1, menos 24, sería 12 menos 24, me da como resultado, de hecho, menos 12, da como resultado, de hecho, menos 12, que es negativo. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. En la segunda zona de los puntos de inflexión, ahí, en la segunda zona de los puntos de inflexión, la de segunda derivada me está dando negativa. Eso indica que en el intervalo de 0 hasta 2, la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Es cóncava hacia abajo. Vamos entonces para la zona 3. Evaluamos en x igual a 4. ¿Listo? Entonces, evaluamos en x igual a 4. De segunda derivada del valor de 4, necesitamos saber qué signo tiene, si es positivo o negativo. Entonces, miramos acá. Si ya no la podemos hacer en la mente, pues la hacemos en calculadora. Pero sería entonces algo así, calculadora. Sería entonces en 4, en x igual a 4, ¿no? Sí. Entonces sería 4 a la 2, sería 16. 12 por 16 menos 24 por 4, de hecho, no da 96, da positivo, da positivo. Entonces significa que en la zona 3, la segunda derivada es positiva. ¿Listo? Segunda derivada es positiva y por tanto la función f es cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, ahí está. Esa es la información que hemos podido obtener acerca de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f. ¿Listo? ¿Qué sigue? Pues bueno, tratar de hacer un bosquejito de cómo es que está funcionando o de cómo es que actúa esa funcioncita de ahí. Creo que todos los cálculos que hemos hecho pues están correctos, no,
No he visto de que hayamos hecho algún errorcito por ahí. No, a ver, de pronto por aquí, ¿no? Parece ser que bien. Listo. Parece ser que bien. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un bosquejito de cómo podría ser la función. ¿Listo? Entonces hagámoslo en otro color, por ejemplo en color verde. Entonces ahora sí, con toda esa información, hagamos un bosquejito de cómo podría ser la función f. ¿Listo? Entonces dice así, desde menos infinito, ¿vale? Hasta el punto crítico cero, ahí también encontramos un punto de inflexión, ¿no? Entonces dice, es decreciente y es cóncava hacia arriba. O sea que podría ser así, por ejemplo. Podría ser más o menos así la función, no sé, la verdad. Nunca la había visto, pero podría ser algo así. Es decreciente, miren que ahí está decreciente y es cóncava hacia arriba. Algo tal vez así. Por ahí. Llegamos al primer punto crítico, ¿listo? Y ¿qué? Al primer punto crítico, al primer punto de inflexión, justamente, ¿cierto? Ese primer punto crítico, que era x igual a 0, resultó ser un punto de silla. O sea que ahí no hay ni máximo ni mínimo. Pero sí es un punto de inflexión. La función pasa de ser cóncava hacia arriba, como venía siendo, a ser cóncava hacia abajo. Entonces debe ser cóncava hacia abajo acá. Debo darle el cambio de concavidad. ¿Listo? De cóncava hacia abajo. Y sigue siendo decreciente. O sea que podría ser algo así. Sigue siendo decreciente. Viene decreciente. Llegamos aquí que es el segundo punto de inflexión. En ese segundo punto de inflexión, nuestra función cambia de ser cóncava hacia abajo y pasa a la tercera zona de la inflexión que pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces, y sigue decreciente. En esta zona sigue decreciente, o sea que cambia la concavidad, pero sigue decreciendo. Entonces pasa a ser cóncava hacia arriba y sigue decreciendo. Llega hasta x igual a 3 y aquí nos encontramos con el otro punto crítico. Ese punto crítico x igual a 3 se trató de un mínimo. O sea que esa es la parte más bajita donde va a llegar la función, ¿no? Ese es el mínimo. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos y dice que comenzamos a subir, ahora es creciente, pero sigue siendo cóncava hacia arriba. Entonces, debería comenzar a hacer esto, algo así. Listo, debería comenzar a hacer algo así. ¿De acuerdo? Entonces, comenzó a ser creciente y ahora es cóncava hacia arriba. Por supuesto que esto que yo he hecho, pues es un bosquejo nomás, ni simplemente, ni siquiera he visto la gráfica como es, ni siquiera he visto, pues si realmente no hemos cometido ningún error ni nada, pero según nuestros cálculos, esto debería ser más o menos, pues, a grandes rasgos, el comportamiento de la función. Toda esta información la hemos sacado de las derivadas de la función. Recuerden, ni siquiera la hemos sacado de la función original porque no hemos hecho una tabulación. De hecho, la función original la miramos una sola vez para copiarla aquí y no la volvimos a tocar para nada. Lo que tocamos fue la derivada y la segunda derivada. Entonces, toda esta información la sacamos de esas segundas derivadas. ¿Listo? Ahora sí, pues por supuesto, vamos a hacer la gráfica legal. Vamos a ir a Desmos, colocamos esta gráfica y miramos, colocamos esta función y miramos pues si cumple con algo con lo que hicimos. Entonces, busquemos Desmos y voy a colocar entonces x a la 4 menos 4x a la 3 más 10. 4x a la 4 menos 3x a la 3 creo que era, si no estoy mal. Menos 4, no, aquí era 4 a la 4, aquí era este y era más 10. ¿Listo? Por supuesto que acá es mucho más amplia, según lo que veo, pero veamos a ver si cumple con las características que nosotros pusimos. ¿Listo? Entonces dijimos, solamente era un bosquejito, sin ver la gráfica, pues tuvimos una idea del comportamiento de la función. ¿Listo? Entonces, según nuestra idea, según los cálculos que hicimos, voy a volver a colocar acá, según los cálculos que hicimos, la función era decreciente entre menos infinito y cero, ¿vale? Y ahí se encuentra el primer punto de inflexión y el primer punto crítico que resultó ser un punto de silla. Entonces vamos a ver si cumple con eso.
Efectivamente, entre menos infinito y x igual a 0, la función venía decreciente, observen, venía decreciente, cóncava hacia arriba, y llegó a x igual a 0, donde se encontró con un punto de silla. Ahí esto no es ni máximo ni mínimo, pero sí es un punto de inflexión. Miren que cambió de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Cambió la concavidad, o sea que este aquí estuvo bien calculado. X igual a 0 es un punto de inflexión y es un punto crítico que no es ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Luego dijimos que seguía decreciendo hasta x igual a 1, hasta x igual a 2, perdón, donde nos encontramos un punto de inflexión. Hasta x igual a 2, donde nos encontramos un punto de inflexión. Entonces venía decreciendo, cóncava hacia abajo en este caso. ¿Listo? Y ubiquemos x igual a 2. Aquí ya parece que cambió la concavidad. Aquí, miren, x igual a 2 hasta aquí. Según el cálculo, dice que aquí, justamente en este puntico, cambió la concavidad. Dejó de ser cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba. En este puntico de x igual a 2, sí, sí, efectivamente, un cambio ahí de concavidad, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Listo? Comenzó a ser cóncava hacia arriba, pero seguía decreciente y llegó hasta x igual a 3, que era el mínimo. Efectivamente, x igual a 3 es el mínimo, miren, y es cóncava hacia arriba. En esta zona de acá, justamente como los cálculos que hemos hecho. X igual a 3 es el mínimo y seguía siendo cóncava hacia arriba. Y entonces comenzó otra vez a subir, ¿vale? Pero siguiendo en la forma de cóncava hacia arriba y ya comenzó a subir hasta más infinito otra vez. Entonces sí, efectivamente, el bosquejo que hicimos de nuestra función pues dio bastantes pistas acerca de nuestra función. Repito, esto lo hicimos sin haber hecho la gráfica, sin haber tabulado un solo punto, solamente utilizando las herramientas de cálculo diferencial, primer derivada y segunda derivada. ¿Listo? Entonces, bueno, estuvo bien, dimos con todas las características importantes de la función, al menos obtuvimos todas las características importantes y bueno, está bien, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, tengan en cuenta que aquí en el libro, a mí me gusta este libro porque hasta da, pues, digamos, truquitos o da algoritmos como para hacer un estudio de estos. Miren lo que les dice el procedimiento para graficar una función con lo que estamos haciendo, con la primera y la segunda derivada y bueno, todo lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Listo? Mira el procedimiento. Dice, identifique el dominio y las simetrías que pueda tener la curva. Nosotros no lo hicimos, de hecho, el dominio, pues sí dijimos que eran todos los reales, ¿vale? No averiguamos fue las simetrías, pero no lo hicimos porque esa función no tiene simetrías, no lo hice fue porque yo sé que esa función no tiene simetrías. Es una función que no es ni par ni impar, por tanto no es simétrica ni con respecto al eje Y ni con respecto al origen. Sé que esta función por tener esta partecita par y esta partecita impar, pues al sumarlas no da ni par ni impar, entonces no tiene simetrías. O sea que digamos que en esta primera parte, en este primer ejercicio que hicimos, pues no fue necesario estudiar las simetrías. Dice, determine las derivadas y' y y segunda. Eso fue lo que hicimos. Nosotros sacamos una lista de y' y y segunda, que fue lo que primero colocamos acá. ¿Listo? Luego dice, determine los puntos críticos. Exactamente, eso fue lo que hicimos. Determinamos puntos críticos. Entonces sacamos la lista de puntos críticos que la puse por aquí. Y bueno, con esos puntos críticos yo ya procedí a estudiar si eran máximos o eran mínimos y donde la función era creciente y donde la función era decreciente. Entonces mira que dice, determine los puntos críticos si los hay, identifique el comportamiento de la función en cada uno de ellos. Determine dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente. Justamente lo que hicimos nosotros. Determinar dónde había crecimiento y dónde había decrecimiento con los puntos críticos. Luego dice, pase a la segunda derivada y determine los puntos de inflexión. Justamente lo que hicimos acá, puntos de inflexión. Y con los puntos de inflexión determinamos dónde era cóncava hacia arriba y dónde era cóncava hacia abajo, ¿vale? Eso fue lo que determinamos aquí. Y justamente, pues, dice, determine los puntos de inflexión si hay alguno y determine la concavidad de la curva. Justamente lo que hicimos nosotros, ¿viste? El punto 6 no lo trazamos porque yo sé que esta función no tiene asíntotas. Entonces dice, identifique las asíntotas que pueda tener.
esta función como tal no tiene asíntotas, por eso no hicimos el estudio de los puntos 6, ¿vale? Y tras de los puntos claves, pues eso fue lo que hicimos. Cogimos el plano cartesiano y pusimos ahí los puntos críticos, los puntos de inflexión, punto máximo, punto mínimo, organizamos toda la información que me permite hacer el bosquejo de la curva. ¿Listo? El bosquejito de la curva. Entonces, pues sí, miren que aquí hay un procedimiento que indica pues el libro que aconseja para hacer un ejercicio de estos, pues justamente el procedimiento que seguimos ahorita. Como les dije, por la función que teníamos, yo sabía que no había simetrías y por la función que teníamos, yo sabía que no tenía asíntota. Entonces, por eso no hice ni el punto 1 ni el punto 6. Pero bueno, en una función general sí hay que hacer ese estudio. ¿Listo? Vamos a ver, pues en otro ejemplo, cómo se hace para hacer ese estudio, pero bueno, es relativamente sencillo, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, entonces no se van a olvidar, ¿no? Cuando vayan a estudiar esto, pues este procedimiento aquí, pues ayuda bastante. ¿Listo? Ayuda bastante. Vamos a tratar de averiguar qué pasa con esa función que teníamos aquí. ¿Por qué les digo que esta función, pues, por qué les digo que vamos a averiguar con esa función? Porque resulta que con esta funcioncita, pues al menos hay que hacer el estudio de las asíntotas. Esta funcioncita sí tiene asíntotas. Entonces, hay que hacer el estudio de las asíntotas. Entonces, lo mismo de siempre. Vamos a tomar esa función. De hecho, no sé si por ahorrar tiempo, de pronto hasta tomo la primera derivada ya de acá, la segunda derivada, aunque aquí hacen la primera derivada nomás. Hacen la segunda también. Vamos a hacer una cosa. Para que nos alcance el tiempo, voy a tomar esta función, vamos a hacerle todos estos pasitos, pero no voy a calcular la derivada, voy a tomar la que ya está aquí calculada en el libro. Miren que aquí ya está la primera derivada y está la segunda derivada. Simplemente como para ahorrar el tiempo del cálculo este, porque pues seguramente habrá que calcular y simplificar para obtener estas fórmulas de acá. ¿Listo? Entonces vamos a tomar esa funcioncita, voy a copiarla y voy a copiar también la expresión para la primera derivada y la expresión para la segunda derivada para ahorrarles el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este otro ejercicio. Muchachos, si tienen dudas, tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿vale? Entonces, ahí está. Esa de acá y de una vez a copiar f' de x. Vamos a copiarlo. F' de x, según este cálculo, es 2 por x menos 1 al cuadrado, 2 por 1 menos x al cuadrado, creo que no. Sobre x más 1 al cuadrado. Sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Así creo que es. Listo. Y la segunda derivada también está aquí. Segunda derivada, f' de x es igual entonces a 4x por x cuadrado menos 3 por 1 sobre x cuadrado 1 más x cuadrado aquí a la 3. Sobre 1 más x cuadrado a la 3. 1 más x cuadrado a la 3. Listo. Ahí está. Entonces asumamos que vamos a calcular vamos a hacer a trazar un bosquejo de la gráfica de esa función. Pero bueno, asumamos que yo ya hice el cálculo tanto de la primera derivada como de la segunda derivada y me dieron así. Ese fue el cálculo que se hizo. Les digo, simplemente fue para ahorrar tiempo porque pues seguramente habrá que calcularlo y habrá que simplificar para llegar a esas expresiones. Entonces, bueno, asumamos que se hizo y ya está, están esas expresiones ahí. ¿Listo? Como les dije, aquí sí hay que hacer un estudio de las asíntotas de esa función. Ahora lo hacemos. Entonces, lo mismo hace rato. Primero, saquemos el listado de puntos críticos. Puntos críticos. ¿Listo? Entonces, recuerden, como siempre les digo, los puntos críticos pueden provenir de dos partes. F' de x igual a 0 o f' de x no existe. ¿Listo? En este caso, otra vez, no estamos limitados en un intervalo. El ejercicio no nos da un intervalo. No nos dice, por ejemplo, tiene que estudiarse de 0 hasta 5, por ejemplo. No nos dice un intervalo, entonces no estamos limitados al intervalo. Esto se estudia sobre todo R. Más aún, pues que la función ni siquiera tiene inconvenientes en el denominador.
denominador siempre es positivo, entonces estamos en todo R, ¿listo? Entonces lo mismo. Donde no existe, donde la derivada no existe, pues yo tengo que analizar la derivada. Yo ya sé que la derivada de esta función da esto, da 2 por 1 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Eso es la derivada de esa función. Para que no exista la derivada, lo que tendría que suceder es que el denominador sea cero. Para que no exista la derivada, lo que tendría que suceder es que el denominador sea cero. En este caso, nosotros nos salvamos de esa situación otra vez. ¿Por qué? Porque el denominador, aunque tiene denominador, el denominador es 1 más x cuadrado. Entonces, cualquier número real elevado al cuadrado, pues es mayor o igual que cero. Y si le suma 1, pues queda positivo, de hecho, ¿no? Queda mayor que cero. Entonces, en otras palabras, ese denominador nunca se va a hacer cero. Nunca se va a hacer cero ese denominador. No voy a tener problemas con que no exista la segunda derivada. La primera derivada, perdón. No va a tener problemas. El denominador siempre es distinto de cero, ¿vale? Entonces, no, por acá no van a salir puntos críticos. Aquí nada de puntos críticos. Pero cuando la derivada es cero, sí van a salir puntos críticos, ¿no? Entonces, 2 por 1 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado es igual a 0. Aquí sí pueden salir puntos críticos. ¿Listo? Tenemos que resolver entonces esta ecuación de acá. Entonces lo mismo hace rato. Como el denominador siempre es distinto de 0, el denominador no tiene ningún problema, yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar y me quedaría así. 2 por 1 menos x al cuadrado igual a 0 prácticamente. Porque toda esa expresión del denominador multiplicada por 0, pues vuelve y me da 0 otra vez. Entonces, me queda así y con el cuadrado, no, aquí ya está bien. ¿Listo? Entonces me quedaría así. ¿De acuerdo? Eso sería entonces hasta ahí. Ahora, ¿qué hago? El 2 que está multiplicando lo paso a dividir otra vez. Entonces, el 2 pasa a dividir y me quedaría entonces así. Igual a 0 otra vez, porque 0 dividido entre 2, pues vuelve y me da 0 otra vez. Entonces, me quedaría ahí. Ahora, ¿qué hago? El x cuadrado lo paso al otro lado a sumar. Me quedaría entonces así. Y saco raíz cuadrada de ambos lados, ¿vale? Saco raíz cuadrada de ambos lados y me quedaría así. Y lo que dijimos hace rato, raíz cuadrada de x al cuadrado no es x, es valor absoluto de x. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Significa entonces, voy a cambiar simplemente de lado como para volver a lo que uno siempre está enseñado, ¿vale? Simplemente los cambié de lado. Y significa entonces palabras más, palabras menos, que x es igual a más o menos 1. Es decir, aquí tengo dos puntos críticos, x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Listo? O sea que mis puntos críticos en este ejercicio son dos, x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, lo mismo hace rato, puedo reorganizar toda esta información en un plano cartesiano. Aquí está mi plano cartesiano. X, y por acá. X igual a 1 y x igual a menos 1 son mis puntos críticos. Entonces los voy a colocar en azul. ¿Listo? En azul van a ir los puntos críticos. Entonces, x igual a 1 lo voy a colocar por aquí. Y x igual a menos 1 lo voy a colocar por aquí. ¿Listo? Ahí están mis dos puntos críticos. X igual a 1 y x igual a menos 1. Y 1 son punto crítico. P.C y P.C. Entonces, lo mismo hace rato. Mi región, entonces, en la recta numérica o en el plano cartesiano está partido en tres zonas. Entre menos infinito y menos 1, entre menos 1 y 1, y entre 1 y más infinito. Luego, entonces, hago el estudio de la función, de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. ¿En qué intervalo la función crece y en qué intervalo la función decrece? Para eso yo tengo que tomar un puntico en cada una de las zonas. Puede ser aquí, puede ser 0 y puede ser 2, por ejemplo. Con que tome un puntico en cada una de las zonas es suficiente. ¿Listo?
Recuerden otra vez, no me interesa saber el valor exacto de la función, sino saber qué signo tiene. ¿Qué signo tiene? Eso es lo importante notar aquí. 1 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo importante, saber qué signo tiene. No me interesa calcular el valor exacto. En el primer punto, en x igual a menos 2, observen lo siguiente. En x igual a menos 2, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando evalúen x igual a menos 2, de hecho, cuando evalúen cualquier número, el denominador siempre va a ser positivo. El denominador siempre va a ser positivo, sin importar qué número le ponga yo ahí. El denominador va a ser positivo, puesto que 1 más x cuadrado pues es positivo, elevado al cuadrado pues más positivo todavía, entonces denominador siempre va a ser positivo. Ya que, por tanto, el signo de la primera derivada va a estar regido por lo que esté en el numerador. ¿Listo? El denominador siempre va a ser positivo y el numerador es el que nos va a dar el signo. Por ejemplo, cuando evalúe en menos 2 sería 1 menos 2 al cuadrado, ¿cierto? 1 menos 2 al cuadrado es 4, entonces 1 menos 4 da menos 3. Por 2 da menos 6, pero da signo negativo. Entonces, cuando evalúe, por ejemplo, f' menos 2, me va a dar como resultado un número negativo. ¿Listo? Repito, el denominador siempre es positivo, por tanto, el signo de la primera derivada es regido totalmente por lo que esté en el numerador, y en este caso, cuando evalúe menos 2, me da negativo. 1 menos 4 me da menos 3, por 2 me da menos 6, y decir que es signo negativo. Por tanto, en la zona 1, mi derivada es negativa. Por tanto, en la zona 1, mi función f es decreciente. ¿Listo? Esa es la información que necesito. El otro lo voy a calcular un poquito más rápido. En la zona 2, entre menos infinito y 0, yo escogí entre menos 1 y 1, perdón, entre menos 1 y 1, yo escogí el 0, ¿no? Entonces, evalúo la derivada en 0. Repito, denominador siempre va a ser positivo, no va a tener problema. Entonces sería 1 menos 0 da 1, por 2 da 2. Entonces, tiene signo positivo. En la zona 2, la derivada es positiva. Por tanto, en la zona 2, la función es creciente. Voy a colocarle aquí simplemente para que no se vaya a confundir. ¿Listo? Entonces, la zona 2 es creciente la función. Y en la zona 3, otra vez, evalúo en un puntico de acá, en x igual a 2, por ejemplo, el denominador siempre es positivo, no me interviene en nada. El signo está totalmente regido por lo que esté en el numerador y 2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 es menos 3, por 2 da menos 6 otra vez. Significa que en la zona 3 la derivada de la función es negativa y por tanto la función f es creciente. ¿Listo? Eso automáticamente me sirve para saber lo siguiente. Me sirve para saber que... no, aquí está mal, ¿no? Negativa es decreciente, ¿no? Justamente el error de hace rato, ¿no? Aquí está mal. Es negativa, sí, es negativa. Entonces la función es decreciente, justamente el errorcito de hace rato. Aquí lo miramos ahí. ¿Listo? Entonces negativa, decreciente. Entonces negativa, decreciente, positiva, creciente, creciente y negativa, decreciente. Ahí ya está bien. ¿Listo? Eso pues entonces nos revela qué pasa con estos puntos críticos de acá. Nos dice, por ejemplo, que en el punto crítico x igual a menos 1, la función venía decreciendo y comenzó a crecer. Entonces, por el criterio de la primera derivada, esto se trata de un mínimo, ¿cierto? La función venía decreciendo y comenzó a crecer, mínimo. En el punto crítico x igual a 1, la función venía creciendo y comenzó a decrecer, entonces se trata de un máximo. Venía creciendo y comenzó a decrecer. Entonces ahí ya nos reveló, pues, qué características tienen los puntos críticos de ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera parte, tenemos la mitad del ejercicio ya resuelto. Vamos a la segunda mitad del ejercicio, el estudio de los puntos de inflexión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Algún comentario hasta ahí? No. Pues puntos de inflexión. Entonces lo mismo, como dijimos hace rato, los puntos de inflexión son los puntos críticos de la derivada. Son los puntos donde decía Manuela, vamos a encontrar puntos máximos, puntos mínimos de la derivada. Entonces, puntos de inflexión los podemos encontrar en dos partes.
f segunda de x igual a 0 o f segunda de x no existe. ¿Listo? Los puntos críticos donde la segunda derivada no existe, pues miremos a ver si los hay. La segunda derivada ya la tomamos nosotros, era esta de acá, ¿cierto? Era f segunda de x y era 4x por 1, a ver, x cuadrado menos 3 sobre 1 más x cuadrado a la 3, creo que era, ¿no? Ujú, ujú. Sí, listo. Entonces, bueno, lo mismo de hace rato. Para que la segunda derivada no exista, pues debería haber problemas con el denominador. Esa sería la única manera de que esa segunda derivada no existiera. Problemas con el denominador. Pero en este caso, otra vez sucede lo mismo. El denominador es 1 más x cuadrado. El denominador siempre es positivo para cualquier valor de x que yo le ponga ahí. Siempre es positivo. Nunca se va a hacer cero ese denominador. Por tanto, acá nosotros no vamos a conseguir puntos de inflexión. No van a existir puntos de inflexión en los puntos donde la derivada, donde la segunda derivada no existe. ¿Listo? Por la razón del denominador, que el denominador en este caso, en esta función, se comporta bien, nunca se hace cero. Pero en el otro caso sí pueden salir puntos críticos, puntos de inflexión, perdón. Entonces 4x por x cuadrado menos 3 sobre 1 más x cuadrado a la 3. Y esto lo igualo a 0. Lo mismo hace rato, el denominador, como se porta bien, como siempre es distinto de 0, yo lo puedo pasar al otro lado, multiplicar, y me quedaría 0 por 1 más x cuadrado a la 3, pero pues 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces vuelve y me queda 4x multiplicado por x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Listo? Eso es. Y ahora pues lo de siempre, ¿no? En este caso, tengo dos expresiones que están multiplicando y me dan como resultado 0. Significa que una es 0 o bien la otra es 0. O una es 0 o la otra es 0. De la primera paso el 4 a dividir y me quedaría 4 dividido entre 0, que es 0. O bien de la otra paso el 3 a sumar y me quedaría que x cuadrado es igual a 3. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Me queda, ya saben, lo mismo de siempre, lo que les he dicho toda la mañana. Raíz de x cuadrado es valor absoluto de x, raíz de 3. Y palabras más, palabras menos, esto me queda x es igual a más o menos 3. ¿Listo? Significa que en este caso tengo 3 puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Tengo 3 puntos de inflexión. Tengo el punto de inflexión x igual a 0, x igual a menos raíz de 3 y x igual a raíz de 3. Tengo 3 puntos de inflexión. ¿Listo? Voy a llevar esos puntos de inflexión a mi gráfica y vamos a ver qué es lo que pasa entonces con la concavidad de esos. Entonces, 0, raíz de 3 y menos raíz de 3. Voy a colocarlos en morado otra vez. Puntos de inflexión en morado otra vez. Entonces quedaría así. Raíz de 3 es 1,7 más o menos. Entonces voy a colocarlos como por aquí. Raíz de 3 es 1,7 más o menos. Entonces, dame un segundito. Acomodemos bien este 2 porque no está a escala este 2. Voy a acomodar este 2 y este 2 de acá. No están como a escala. El menos 2 debería estar aquí, de hecho, porque estoy tomando 3 cuadritos. Aquí debería estar el 2. Eso. Ahí ya queda mejor ubicados. ¿Listo? Entonces, raíz de 3. Entonces, en morado dijimos, ¿no? En morado. Entonces, menos raíz de 3 debería estar como por esta zonita de por aquí. Raíz de 3 es como 1,7, menos 1,7, como por esta zonita de aquí más o menos. Ahí debería ser raíz de 3. Y el otro debería ser por aquí más o menos también, antecito del 2. Por aquí más o menos. ¿Listo? Perdón, antecito del 2. Antecito del 2. Antecito del 2. O por aquí. Eso. Ahí están los puntos de inflexión. ¿Listo? Este es de inflexión. Este es de inflexión. Ahí está. Y hay x igual a 0, ¿no? También era un punto de inflexión. Entonces, punto de inflexión por aquí también. X igual a 0 también era punto de inflexión. Entonces, aquí. ¿Listo? Inflexión también. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esos 3 puntos de inflexión. Entonces, lo mismo de siempre.
Esos puntos de inflexión me parten, ¿cierto? Esa recta numérica en 3 zonas también, entre las zonas moradas, entre menos infinito y menos raíz de 3, entre menos raíz de 3 y 0, entre 0 y raíz de 3, y entre raíz de 3 y más infinito. Este es menos raíz de 3 y raíz de 3. Miren que aquí pues hay como más información en la función, entonces el plano cartesiano se llena un poquito más. ¿Listo? Se llena un poquito más ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a borrar estas rectas azules temporalmente para que no causen como demasiada información aquí. Miren, voy a borrar estas rectas azules temporalmente. Ahí quedan. Ahora las volvemos a colocar. Ujú. La volvemos a colocar ahora simplemente para hacer el estudio de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, lo mismo de siempre. Me interesa saber entre las rectas moradas, entre los puntos de inflexión, qué signo tiene la segunda derivada para saber si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Qué signo tiene la segunda derivada? Vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, puedo tomar incluso, a ver, puedo tomar, por ejemplo, el valor -2, ¿está bien? Está en la zona, en la primera zona, entre menos infinito y menos 3, en menos raíz de 3, ¿está bien? Aquí puedo tomar, por ejemplo, -1 para punto de guía, por ejemplo, -1 por acá, 1 por acá y 2 por acá, está bien. Por ejemplo, puedo tomar esos valores, -2, -1, 1 y 2, para saber qué signo tiene la segunda derivada. No se olviden, vamos a estudiar la segunda derivada. Entonces quedaría así. La segunda derivada, evaluada en -2, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? La segunda derivada es esta expresión de aquí. Vamos a copiarla otra vez aquí porque pues es más complicadita, ¿no? Es 4x por x cuadrado menos 3 sobre 1 más x cuadrado a la 3. Lo mismo hace rato, dijimos, en esta expresión también el denominador siempre es positivo, por tanto el signo total está regido solamente por el numerador. Si el numerador es positivo, entonces todo es positivo. Si el numerador es negativo, entonces todo es negativo. Entonces vamos a evaluar en -2, ¿listo? Entonces sería así. -2 al cuadrado es 4, menos 3 es 1. Y 4 por -2 es -8. -8 por 1 es -8. O sea que esto de aquí es negativo. ¿Listo? Repito. -2 al cuadrado es 4, menos 3 es 1. Y 4 por -2 es -8. Y -8 por 1 es -8. O sea que esto tiene signo negativo. Quiere decir que en la zona 1, en esta zona de aquí, mi segunda derivada es negativa y por tanto mi función f es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Mi función f es cóncava hacia abajo. A la zona 2, entre menos raíz de 3 y 0, voy a evaluarla en -1. Entonces voy a evaluarla en -1. F evaluado, F segunda evaluado en -1. Entonces lo mismo, otra vez, el numerador es el que da el signo completo, ¿cierto? Entonces, -1 al cuadrado, -1 al cuadrado es 1, -3 es -2, y 4 por -1 es -4, -4 por -2 es 8. Ya que me da signo positivo. Es decir, que en la zona 2, mi segunda derivada es positiva, eso hace que la función f sea cóncava hacia arriba. Entre menos raíz de 3 y 0, la función es cóncava hacia arriba. Vamos ahora entre 0 y raíz de 3 y la evalúo en x igual a 1. Entonces, otra vez, 1 al cuadrado es 1, menos 3 es -2, 4 por 1, 4, y 4 por -2 da -8. O sea que en esta zona, la derivada me está dando negativa. Entonces, la derivada me está dando negativa. La segunda derivada me está dando negativa y por tanto la función f es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y finalmente, evaluemos en x igual a 2 para saber qué signo tiene la segunda derivada. En x igual a 2 sería 2 al cuadrado es 4, menos 3 es 1, 4 por 2 es 8, 8 por 1 es 8, esto tiene signo positivo, esto me da 8, entonces quiere decir que en la zona 3, la segunda derivada es positiva y por tanto entonces la función f es creciente
pues mejor dicho, no creciente, sino cóncava hacia arriba, ¿no? Bueno, es un poquito más difícil, ha sido un poquito más difícil que el ejercicio anterior, por supuesto. Falta un estudio todavía, el estudio de las asíntotas. Voy a colocar las otras dos rectas que estaban, que las borramos, que eran -1 y 1. ¿Listo? Que eran los puntos críticos. En -1, perdón, aquí no era. En -1 y 1. ¿Listo? Falta el estudio de las asíntotas solamente. Este aquí son más o menos sencillas. De hecho, creo que solamente tiene una asíntota en X igual, en Y igual a 1, si no estoy mal. En Y igual a 1 es asíntota. Listo, ahí ya está. Entonces, toda la información que tenemos, ¿vale? Esta información, como les digo, bastante difícil de recopilar en este plano cartesiano, se llena muchísimo, se satura mucho de información. Hay que estar pendientes porque pues es bastante la información. Recuerden, las rectas moradas son correspondientes a puntos de inflexión, las rectas azules son correspondientes a puntos críticos. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a calcular las asíntotas. Entonces, asíntotas. Las asíntotas, ¿cómo las calculamos? Para calcular asíntotas nosotros tenemos que hacer límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x y límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x. ¿Listo? Esto aquí es igual, esto es límite cuando x tiende a más infinito de la función original de la función f de x, no de la derivada ni nada, sino de la función original. ¿Listo? 1 más x cuadrado. ¿De acuerdo? Tenemos que estudiar esto y tenemos que estudiar el otro, pero de hecho el otro va a dar exactamente lo mismo en este caso. Entonces aquí es donde interviene todo lo que vimos de límites en algún momento. Cómo resolver límites al infinito. Yo puedo de aquí expandir este 1 más x cuadrado. 1 más x al cuadrado lo puedo expandir. Esto me quedaría así. Voy a colocarlo en rojo. De hecho, expandido sería así. Límite cuando x tiende a más infinito. Expandido sería entonces primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí lo reorganizo para que me quede igual. ¿Listo? Quedaría entonces así. Expandido quedaría así. ¿De acuerdo? Y aquí es donde les digo que incluye todo lo que hemos visto, incluye hasta lo de límites. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular este límite de ahí. Este límite es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer para calcular ese límite? Pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es, ya sabemos, dividir por la potencia dominante, que era lo que hacíamos allá. Otro truquito que vimos en algún momento es que este límite estaba regido simplemente por los coeficientes dominantes, como en este caso el coeficiente dominante del numerador es x al cuadrado, ¿cierto? El que acompaña al x al cuadrado y el denominador también es un x al cuadrado. Entonces, pues después de que hagamos todo ese cálculo, ese límite nos va a dar 1/1, porque son los coeficientes que acompañan los términos dominantes. En este caso, como tenemos x al cuadrado en el numerador y x al cuadrado en el denominador, pues todo eso nos va a dar 1/1. O lo que hacíamos siempre, ¿no? Lo que hacíamos siempre era dividir por la potencia dominante. Recuerden que tomábamos la potencia dominante, que era x al cuadrado, dividíamos todo por x al cuadrado, dividíamos todo por x al cuadrado, simplificábamos, simplificamos, y cuando, bueno, aquí simplificábamos, aquí nos daba 1 al simplificar, ¿cierto? Aquí simplificábamos, nos daba 1. Aquí cancelamos una x al cuadrado con una x, aquí no podemos cancelar nada. Aquí simplificamos y nos daba 1. Entonces, esto nos daba el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 2 sobre x, después de simplificar todo eso, más 1 sobre x cuadrado, sobre 1 más 1 sobre x cuadrado. Y lo que decíamos era, bueno, cuando x tiende a infinito, este aquí tiende a 0, este aquí tiende a 0, este aquí tiende a 0, y estos como son constantes se quedan intactos. 1 sobre 1, que es 1, que fue lo que hace rato dijimos, ¿vale? Un estudio similar, un estudio igualito, se hace acá, y eso también vuelve y da 1 en este caso, simplemente porque son cuadrados, y pues con cuadrados no hay ningún problema. Entonces,
Para positivo y negativo da lo mismo. Entonces, 1. ¿Qué significa esto? Que la recta y igual a 1 es una recta, es una asíntota, es una asíntota. Asíntota. ¿Vale? Significa entonces que como el límite me dio 1, como el límite me dio 1 en ambos casos, entonces la recta y igual a 1 es una asíntota. Significa entonces que esa recta que voy a colocar aquí en el gráfico, y es una recta que vamos a colocar en color, será color para que se distinga ahí, en color verde clarito puede ser, esta recta y igual a 1, que es la que voy a graficar justamente en este momento, es una asíntota de esa función. ¿Qué significa? Palabras más, palabras menos. Significa que que esa función debe acercarse a esa recta cuando x tienda a más infinito o a menos infinito. Debe acercarse a esa recta. Entonces, por ejemplo, mi función podría ser algo así. Ahora sí, haciendo el bosquejo de la función, ahora sí está todo lo que podríamos averiguar sobre la función, está involucrado. Están las asíntotas, están los puntos críticos, los máximos, los mínimos, absolutamente todo está involucrado ahí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, haciendo el bosquejo de la función para terminar, sería algo así. Desde menos infinito hasta menos raíz de 3, que es el primer punto de inflexión, la función es decreciente y cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces podría ser algo así. Y recuerden que debe acercarse a la recta verde por ser asíntota, entonces podría ser algo así. Viene cerquita de la recta verde, que es asíntota, viene cerquita de esa recta verde, bueno, por aquí, más cerquita, eso, por ahí más cerquita, decreciente y cóncava hacia abajo. ¿Listo? Algo así, por ejemplo aquí. Llegó al primer punto de inflexión. ¿Listo? Llegó al primer punto de inflexión. ¿De acuerdo? Pasa el primer punto de inflexión y la función sigue siendo decreciente, pero ahora cambia a ser cóncava hacia arriba, o sea que cambia la concavidad. Cambia a cóncava hacia arriba. Y llegó hasta el primer punto crítico, x igual a menos 1, que es un mínimo de la función, y ahora la función va a comenzar a ser creciente, pero cóncava hacia arriba también. Entonces, creciente y cóncava hacia arriba. Por ejemplo, podría hacer esto, no sé, podría hacer esto, por ejemplo, y llega al siguiente punto crítico, al siguiente punto de inflexión, que es x igual a 0. Entonces, voy a volverla a hacer por aquí. Cambia a ser creciente y cóncava hacia arriba, algo así. Llega al punto de inflexión x igual a 0 y la función cambia a ser cóncava hacia abajo. ¿Listo? Pero sigue siendo creciente. Pues creciente y cóncava hacia abajo. Y llega al segundo punto crítico, que es un punto máximo, y comienza a ser decreciente, ¿vale? Comienza a ser decreciente y cóncava hacia abajo. Llega hasta aquí y es un punto de inflexión y comienza a ser cóncava hacia arriba y decreciente. Pero tiene que acercarse a la recta verde, que es la asíntota. O sea que más o menos mi función podría hacer algo así. Esto podría ser más o menos lo que haga mi función. ¿Listo? Con toda la información que hemos sacado. Este es un bosquejito de lo que yo puedo hacer, digamos, del comportamiento que más o menos podría tener mi función total. Repito, esto no he visto la gráfica, no la he hecho nunca. Simplemente pues es la información que hemos sacado en este momento. Ahora sí procedemos a mirar qué fue lo que hicieron acá, a ver si hicieron la gráfica. Bueno, aquí está la gráfica, miren, aquí está la gráfica. O la podemos colocar en Desmos. Y miren que bueno, se parece, tiene semejanza con la que hicimos, ¿vale? Tiene semejanza con la que hicimos nosotros. Y efectivamente, miren, la asíntota horizontal, aquí está, la función tiene que acercarse a la asíntota en los infinitos. Venía decreciente, cóncava hacia abajo. Aquí cambió a cóncava hacia arriba, punto de inflexión en menos raíz de 3. Ahí está. Y llegó a x igual a menos 1, que es un mínimo. Ahí está. X igual a 1, que es un mínimo. Comenzó a crecer, entonces comenzó a crecer todo esto. Llegó entonces, por aquí debe haber un punto de inflexión. Aquí está, bueno, comenzó aquí. Llegó hasta el máximo, ¿cierto? Llegó hasta el máximo. Luego comenzó a decrecer otra vez. Un cambio de concavidad aquí y bueno, siguió. Y entonces sacamos toda esta información. Este ejercicio, la verdad, ha sido complicado. Se nos ha ido bastante tiempo, pero es que un ejercicio esto requiere bastante tiempo.
Pero la cuestión es que hemos utilizado prácticamente todo lo que hemos visto en el curso. Un ejercicio como este de hacer un bosquejo de una función utilizando el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, prácticamente necesita uno todo lo que hemos visto en el curso. ¿Listo? Uno puede demorarse tranquilamente una hora o más resolviendo un ejercicio de estos. Aquí nos hemos demorado menos de una hora, por supuesto, porque tuvimos la ventaja de tomar la primera derivada y la segunda derivada ya calculadas, la tomamos del libro. ¿Listo? Si no las hubiéramos tomado, pues tocaba hacer todo el proceso de la primera derivada y la segunda derivada y pues eso nos hubiese tomado más tiempo. ¿Listo? Pero bueno, ahí está. Ese es digamos, la manera de resolver o la manera de encontrar una gráfica o un bosquejo de gráfica con la información que nos puede brindar la primera y la segunda derivada. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿preguntas, dudas ahí? Profe, yo tengo una duda. Después de que hicimos lo de los puntos de inflexión, o sea, ¿usted cómo identificó que había una asíntota? Bueno, realmente es porque yo miré la función desde el principio, ¿cierto? Y resulta que la función era una función racional, una función polinomio sobre polinomio. Un polinomio P de X sobre un polinomio Q de X, ¿vale? Y generalmente cuando es polinomio sobre polinomio, pues uno tiene que hacer estudio de asíntotas obligatoriamente. ¿Listo? Uno puede hacer estudio de asíntotas en polinomio sobre polinomio. En la anterior no, porque yo solamente vi que era un polinomio solo. Entonces, cuando es polinomio solo, f de x igual a polinomio solito, entonces, pues ahí cuando x se vaya para infinito, pues la función también se dispara hacia infinito. O sea que ahí no va a haber asíntota. Cuando hay una función racional, como esta de acá, eh, pues uno ya, digamos que intuye que puede haber una asíntota. No significa que la vaya a encontrar, porque puede ser que no la tenga al final de cuentas, pero uno tiene que hacer el estudio. Entonces, en funciones racionales sí hay que hacer estudio de asíntotas, ¿vale? En funciones racionales hay que hacer un estudio pequeñito de asíntotas, a ver cómo se comporta la función. En este caso, era una función que era polinomio sobre polinomio, pero en este caso era polinomio de grado 2 arriba en el numerador, y en el denominador también era polinomio de grado 2. Entonces, yo ya sabía que eso pues iba a dar algo cuando calcule el límite, iba a dar una constante, en este caso nos dio 1, esa constante que dio en el límite, y yo sé que cuando da una constante, pues esa constante es exactamente la asíntota. Si me hubiese dado 2, pues entonces yo digo, y igual a 2 es una asíntota, o si me hubiese dado 5, pues yo digo, y igual a 5 es la asíntota, ¿listo? Entonces, ese es como el truquito ahí. Funciones racionales muchas veces, casi siempre generan asíntotas que hay que estudiarla, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, entonces, pues ven ustedes, ¿no? Los ejercicios no son fáciles, los ejercicios no son fáciles, hay que estudiar bastante. Ahí les puedo recomendar, pues, que estudien este ejercicio que hicimos, está aquí en el libro, de hecho, miren que aquí está calculado el límite, está calculado todo esto, incluso proponen otro acá, que es trace la gráfica de este, entonces, háganlo, inténtenle hacer con estos ejercicios del libro. ¿Por qué son buenos? ¿Por qué son buenos estos ejercicios? Porque lo que les estoy diciendo, prácticamente utilizan todo lo que hemos visto en el curso. Todo lo que hemos visto en el curso entra en un ejercicio de estos. Por ejemplo, este de aquí también habría que hacer estudio de asíntotas. Miren que es una función racional, es polinomio sobre polinomio. Entonces, puede resultar que haya una asíntota. ¿Listo? Entonces, hay que hacer un estudio aquí también de asíntotas. Incluso aquí encuentran una asíntota oblicua, que es más difícil de encontrar todavía. ¿Vale? Entonces puede ser más complicadito todavía. Entonces sí, hay que estudiar esta parte, muchachos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, el viernes me comentan a ver qué pasó. El viernes nos vemos pues para el último temita. Recuerden, clase hasta este viernes nomás. Lo que veamos el viernes es lo que entra al parcial. Ya la otra semana pues él puede hacer el examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces ahora les subo esta clase para que la tengan de guía también y puedan también utilizarla para resolver sus propios ejercicios, ¿vale? Nos vemos entonces, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. No lo olviden en serio subir el video. Listo. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien.